intención que tiene el gobierno de Donald Trump de sacar de su puesto a Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Analizar un poco la trascendencia, las consecuencias de eso. El propio Donald Trump, en su primer mandato, fue el que puso a Jerome Powell ahí y desde la campaña ha estado pegándole al tipo, me imagino que por haber colaborado de una forma u otra con Biden. El presidente, el CEO de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el equivalente poco más o menos a lo que podríamos definir como un banco central. Y en este caso específico, una de las tareas del Banco Central es lo que se define como definir las tasas de referencia, las tasas bancarias o interbancarias, que en este caso están en un nivel de 4.3. Con mirador económico, el espacio donde entendemos qué es lo que pasa macroeconómicamente hablando y en las finanzas del país y del mundo, con uno de los economistas más importantes de este país, Horacio Estreví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo se escucha? Perfecto, como si estuvieras aquí al lado. Como si estuvieras aquí Qué en la bueno. oficina de la CAF, aquí al lado. Porque por el decoración esa que tienes allá atrás, ecléctica. Saludos atentos a los oyentes. Javier, buenos días. Diego, La igualmente. colaboración del ingeniero Javier Castillo a esta hora de la mañana. Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. Espero que me estés escuchando correctamente. Mejor, mucho mejor que la vez pasada. Mucho mejor. Estamos mejorando. Tengo largas conversaciones con Diego. Sí. Diego es bastante piqui con eso, es un poco complicado y es mejor hacerle caso. Así que. Así es. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Y qué tenemos para hoy, Horacio, en Mirador Económico? Bueno, vamos a hablar un poco sobre temas de carácter internacional, de Estados Unidos específicamente, y me refiero a la situación que está resurgiendo nuevamente con respecto a la posibilidad o a la intención que tiene el gobierno de Donald Trump de sacar de su puesto a Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos. Analizar un poco la trascendencia, las consecuencias de eso. Nada más para contextualizar. El propio Donald Trump, en su primer mandato, fue el que puso a Jerome Powell ahí y desde la campaña ha estado pegándole al tipo, me imagino que por haber colaborado de una forma u otra con Biden, pero ya ayer en una conferencia de prensa, esa que da todo el día, porque se la pasa todo el día dando conferencia de prensa y contradiciéndose una en la otra, pero en una sí ha mantenido la misma posición, que ahora hay que investigar a Jerome Powell judicialmente. Sí. Me gustaría saber, porque una cosa es querer sacarlo y otra cosa decirle a todo el mundo, oye, lo voy a investigar. Ahí como una distancia, ¿no? Sí. Me gustaría que lo enfocaras también por ahí. Es un tema que vamos a tratar, por favor. El tema de la investigación que se está adelantando contra él. Y el segundo tema es, naturalmente, sobre Panamá, que no es coyuntural, es un tema relacionado con el desempleo y las dificultades de poder generar nuevas fuentes de trabajo en Panamá. El por qué y cuáles son las implicaciones que eso pudiera tener y cuáles son algunos de los elementos técnicos de políticas públicas que podrían adoptarse, porque naturalmente están constreñidos a un tema ideológico, a un tema cultural, de un tema de percepción en cuanto a la posibilidad de establecer cambios en el mercado laboral, ¿no? Así que bueno, esos son los dos temas. Pero empecemos por el primero, y es lo que señalábamos, lo que comentábamos respecto a la intención de Donald Trump de sacar a Jerome Powell. Lo primero es quizás explicar quién es y en qué consiste su trabajo. Powell es efectivamente el presidente, el CEO de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el equivalente poco más o menos a lo que podríamos definir como un banco central. Y en este caso específico, una de las tareas del Banco Central es lo que se define como definir las tasas de referencia, las tasas bancarias o interbancarias, que en este caso están en un nivel de 4.3%. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esa es la tasa a la cual el gobierno norteamericano le presta a los bancos. Y en la medida en que, por ejemplo, digamos, el préstamo o la tasa de interés a la cual se le presta a los bancos aumenta, eso disminuye la propensidad a que haya consumo e inversión. A más altas tasas de interés, menos actividad económica. Y viceversa, si se baja, debería reactivarse la economía. Ahora bien, ¿cómo y por qué define la Reserva Federal este nivel de tasa? Bueno, lo hace sobre la base de lo que ellos perciben es una oferta y la demanda,
oferta y demanda, por un lado, de crédito, y por otro lado también lo hace sujeto a principios fundamentales o objetivos fundamentales que incluyen la necesidad de controlar la inflación por un lado y por otro lado asegurarse que el desempleo no aumenta. Entonces hay una especie de desafío en cuanto al logro de estos dos objetivos. En función de eso es que se define cuál debería ser efectivamente la tasa de interés. ¿Qué ha ocurrido recientemente? Y hago este preámbulo para entonces darle el micrófono a Javier y a Guillermo. Lo que ha ocurrido es que efectivamente Estados Unidos experimentó una situación inflacionaria alta durante el gobierno de Biden y eso obligó a la Reserva Federal, en este caso, a aumentar las tasas de interés que hemos venido refiriendo. Por un lado. Por otro lado, la Reserva Federal durante meses recientes y Powell en particular ha anunciado que más allá de que sí empezó un proceso de disminución de esas tasas de interés, anunció que iban a detenerlo, iban a congelar en virtud de específicamente una amenaza de inflación. ¿Y a qué se refería Powell en particular? A la posibilidad de que la política que ha adoptado Donald Trump en cuanto a subir los aranceles de importación de productos de Estados Unidos pudiera en un momento dado traducirse en un aumento en la inflación. Eso ha provocado, por supuesto, el rechazo, la reacción de Donald Trump en el sentido de que Donald Trump quiere naturalmente estimular el crecimiento económico, pero hacerlo a costa de bajar las tasas de interés podría traducirse en un aumento en la inflación, entre otros factores. Y si tomamos en cuenta que una de las tareas de la Reserva Federal es precisamente esa, prever o evitar la posibilidad de un aumento en la inflación, entonces ahí estamos viendo lo que pareciera ser un conflicto de interés entre Donald Trump y Powell. Tú sabes que hay dos elementos que me parece que es importante que dejemos claro. Primero, que el puesto de este señor es un puesto completamente técnico. Él no participa en política, él no tiene por qué tomar en consideración los deseos o falta de deseos de ningún presidente ni de nadie más. Él lee cómo están las cosas y toma decisiones. Es lo primero. Y lo segundo, que es que los países que no tienen una reserva federal, una persona en esta posición, Sí. como la que tiene Jerome Powell, usualmente se meten en problemas graves Sí. de manejo de inflación, de manejo de intereses, y son muy, muy difíciles de manejar porque no está ese perfil. Por eso es que los Estados Unidos han tenido éxito en este tema. Este tipo no, Sí. no le importa si es Biden, si es Obama, si es quien sea. Él va a tomar las decisiones de una manera técnica. Déjame recoger algunos elementos técnicos de lo que acabas de plantear, porque es de suma importancia y no lo hice yo. Lo que has señalado respecto a la situación de otros países, sobre todo hace cuestión de varias décadas, ¿no? Por ejemplo, países de Sudamérica, Venezuela, Chile, Argentina, etcétera, son países que experimentaron altos niveles de inflación como consecuencia precisamente de un exceso en la producción de dinero, en la emisión de dinero. ¿Y por qué surge y cuándo surge esto? Bueno, esto surge principalmente cuando se quiere estimular la economía, pero la quieres estimular a base no de aumento en la productividad, a base de la inversión, etcétera, sino a base de inyectar dinero al torrente económico, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a que algunos gobiernos y algunos bancos centrales incurran en el claro error de aumentar mucho la masa de dinero. Y al aumentar la masa de dinero, sí es verdad que crece la economía, pero también eso acarrea o ocasiona un mal endémico que es el tema de la inflación, ¿no? Entonces, precisamente para evitar eso es que los países desarrollados y algunos países no desarrollados también han tratado de montar estructuras que precisamente aíslan de influencia económica a los bancos centrales y que por consiguiente supeditan digamos, la política monetaria exclusivamente a esas tareas de lograr, por un lado, altos niveles de desempleo, pero por otro, asegurar que eso, altos niveles de empleo, y por otro lado, que eso ocurra dentro del contexto de una baja inflación, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que está tratando de evitar en este momento el Banco Central de Estados Unidos o la Reserva Federal, y es bajar excesivamente las tasas de interés interbancarias y que eso podría traducirse en un momento dado en el repunte de la inflación, como la hubo hace escasamente 3 años atrás, que llegó a niveles de 6-7%. Y es un poco el conflicto con Donald Trump, que al final, como buen político, él no está pendiente de las consecuencias que pueda tener una medida
al cabo de 3, 4 años. Es lo que le interesa es en este momento generar empleos por razones políticas y darle ese auge a la economía, indistintamente a las consecuencias que eso pueda tener o no sobre la inflación. Otra cosa, no solamente para aclarar un concepto, recordemos que inflación es incremento de precios. Sí. O sea, que cuando la gente está hablando de que 6% de inflación, por eso, esa fue una de las razones por la que Biden casi mata al gobierno, mató a Kamala Harris, porque realmente saliendo de la pandemia y por las razones que sean, ellos no pudieron controlar la inflación y muchos productos subieron de precio, y productos importantes, y eso es lo que le pega directamente al bolsillo. Y eso es lo que se está perdiendo Donald Trump. Él no está viendo que donde la gente le peguen en el bolsillo va a haber un problema, ¿no? Un problema político. Efectivamente. Es no solamente por ende un dilema de Jeremy Powell, sino también es un dilema que enfrenta Donald Trump. Pero quizás con alguna inmadurez o alguna desesperación política, él en este momento lo que le interesa es reactivar la economía a cualquier costo, sin percatarse que efectivamente que después eso puede acarrearle un impacto colateral vía inflación, ¿no? Igual que puede ocurrir con respecto de las medidas que está tomando en materia arancelaria. Así que bueno, ese es el tema internacional. Pasamos al plano nacional y como decíamos, es un tema más bien de carácter estructural, no hay una noticia per se que motive este análisis, pero queremos discutir un poco el tema del desempleo en Panamá. Y como ustedes saben, en Panamá, después de la pandemia hubo un incremento considerable en el desempleo y que efectivamente, a medida que ha habido una recuperación de la economía post-COVID, que la recuperación llegó inclusive a ser de 16% del PIB, después del COVID, etcétera, y que ha ido perdiendo, digamos, auge, y que cada año el crecimiento ha sido menor, naturalmente, porque el crecimiento que se tuvo después del COVID fue más de carácter inercial, y eso naturalmente ha ido cediendo poco a poco, de modo que el crecimiento de la economía ha ido más buscando lo que podríamos llamar tasas normales de crecimiento. Al final ocurre lo siguiente, y es que Panamá sí tiene un problema estructural de alto desempleo, que hoy por hoy llega poco más o menos con el 24 a 9 y tanto por ciento, igual una informalidad bastante alta, más o menos del 50%, ¿no? Entonces uno se pregunta y uno dice, bueno, ¿por qué Panamá enfrenta esta situación? ¿Es solamente producto de una disminución en el crecimiento económico? Y la respuesta sería la siguiente, sí, si bien una disminución en el ritmo del crecimiento ha provocado un aumento en el desempleo, hay otro factor, y es que indistintamente a que haya crecimiento económico o no, hay problemas estructurales que impiden que a Panamá le resulte fácil lograr pleno empleo. Definiendo pleno empleo, aquel que más o menos ronda el 4%, ¿no? Que es lo que llamamos el nivel de desempleo friccional, que es un desempleo natural, si se quiere, que siempre va a existir, de gente que está buscando nuevos trabajos y empresas que están buscando nuevos empleados. Pero refiriéndonos al otro concepto de desempleo, que no es friccional, el problema es que Panamá enfrenta un problema estructural con respecto a la generación de empleo, y por consiguiente, todas las medidas que se adopten respecto a, bueno, estimulemos la inversión, vamos a estimular el consumo, estimulemos nuevos proyectos, reduzcamos la burocracia, están siempre constreñidos por el hecho de que en Panamá hay cuellos de botellas que impiden crear más empleo, y es de eso que queremos hablar. Adelante, Javier. No, sí, me parece que es muy, muy relevante, sobre todo por lo que mencionas de que estamos por encima del 9% es el estimado. Y una vez más tenemos esta discusión absurda en donde la gente culpan a unos y culpan a otros, y ellos mismos son los que... Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer, los empleados de la bananera volvieron a la bananera a trabajar. La bananera ya no está. Y ellos están volviendo o sea, no hay una conexión directa entre las acciones que toman y el resultado. Y a mí me parece que es importante analizar el problema estructural, no solamente desde el punto de vista de las condiciones de empleo, que es parte de lo que creo que vas a hablar, sino en parte de la filosofía de la sociedad con respecto al trabajo. O sea, esto que está pasando en las bananeras para mí es lapidario. Sí. Y la gente está que sí, ya volvieron a trabajar y ahora sí, va a venir la bananera. No van a llegar. Mira, hay temas culturales en todo esto, ¿no? Y eso es lo que quiero mencionar. Pero sí, todavía estamos influidos, si se quiere, por decía un famoso autor, creo que era Mario Vargas Llosa,
que en nuestros países vivimos una especie de tolerancia al sector privado. Aceptamos, y las constituciones así lo ve, así lo describen en su espíritu normativo. Las empresas, nosotros los latinoamericanos, a diferencia de los anglosajones que vemos, y también quizás a veces en forma un poco obsesiva, la actividad económica y la actividad empresarial como una especie de salvación del mundo. Y hay un culto en torno a eso. En nuestro país vemos a las empresas con cierto resquemor. El empresario es como un mal necesario, como decir, bueno, está bien, genera empleo y haz tu actividad, pero no nos caes muy bien a nosotros que vemos la sociedad como una sociedad que debe ser justa, equitativa y donde prevalezca la igualdad, ¿no? Entonces, hay un poco dentro de nuestra cultura, inclusive dentro de las constituciones, hay todavía digamos, ese sentimiento, ¿no? De que las empresas, las empresas son un mal necesario, ¿no? Entonces, en ocasiones vemos a las empresas como con la obligación de crear empleos y como con la actitud de que no importa lo que haga, lo que ocurra, lo que yo haga, la empresa tiene que seguir empleando a la gente. Y eso no es cierto. Las empresas son simplemente una organización que busca un fin muy específico, que es la utilidad, la ganancia. Y eso no es malo, ¿no? A diferencia de lo que a veces, lamentablemente, y soy católico, soy cristiano, pero a veces predica la iglesia, que eso es feo, eso es muy malo, anda buscando el lucro. No, no es malo, no es feo. Sobre todo si se hace dentro del marco de la competencia, porque como decía Adam Smith, al final del día, eso termina redundando en beneficio de la sociedad. El hecho de que haya competencia de la gente que produce pan, que produce carros, que produce computadoras y que lo haga en forma competitiva, se traduce en que efectivamente esas utilidades se regulan como consecuencia de la competencia y el resultado es que se generan más computadoras de calidad, pan de más calidad, autos de más calidad. Y eso es lo que algunas oportunidades digamos, nuestra cultura a veces tiende a ignorar, ¿no? Eso como preámbulo. Lo segundo es que en el caso específico de Panamá, Javier y Guillermo, nosotros enfrentamos una serie de desafíos que tienen que ver, y no lo digo yo, lo dicen organismos internacionales, con lo que pareciera ser excesivas rigideces en el mercado laboral, lo que quiere decir que estamos encareciendo la mano de obra en términos del salario mínimo, comparativamente, en términos de los beneficios que corresponden por conceptos de vacaciones, por conceptos de indemnización laboral, etcétera. La tendencia en general es que en Panamá es más caro hacer eso que en otros países, ¿no? Entonces, estas barreras a la salida y a la contratación de nueva mano de obra tiene como consecuencia que introduce una especie de rigidez dentro del mercado laboral que hace más difícil y menos atractivo contratar mano de obra. Ese es parte del problema, ¿no? Eso fríamente. Y ahora puedo dar algunas aclaraciones al respecto. Porque sé que esta posición genera ataques siempre de las personas que dicen, lo que quiere es perjudicar al sector laboral, lo que tiene es una visión capitalista pro mercado, del capitalismo salvaje, que lo que quiere es explotar a la gente. Puedo hacer mi descargo con respecto a esos argumentos. Y lo que pasa es que al final, igual que lo discutíamos ayer, Horacio, hay que buscar un balance. Los países que tienen un poquito más de flexibilidad en estos temas generan mucho más empleo, porque para mí como empresario, contratar a una persona es una decisión difícil. Tengo que hacer enormes reservas de capital y tener un montón de cuidados, porque cualquier relación laboral que se establece tiene un montón de garantías que no necesariamente son malas, pero que pueden ser mal utilizadas. Yo conozco casos de gente que entra en trabajos y se pone a gravitar durante 3 meses para que lo voten y que lo liquiden, y con esos 3 meses se quedan unos cuantos meses sin trabajar y después buscan otro trabajo para repetir el ciclo. Y sí, eso yo como empresario estoy consciente de eso. Efectivamente. Y sobre todo hay que tomar en cuenta, Javier, que de nuevo, eso es parte de la distorsión de nuestra cultura. Cuando uno menciona la palabra empresario, uno de una vez tiende a pensar en la multinacional, de una vez tiende a pensar en la gran fábrica que está a la vuelta de la esquina, que contrata a mucha gente y tiene un empresario fumando un tabaco allá gordo, ¿no? Y entonces esa es un poco la visión un poco caricaturesca de lo que es un empresario o de una empresa, y pasamos por alto el hecho de que tú puedes ser empresario, Guillermo puede ser empresario, yo puedo ser pequeño empresario y contratar 2 o 3 personas para hacer consultorías, ¿no? Esa es la visión que debería imperar. Pero volviendo al tema técnico ¿por qué existe, cuál es la filosofía que hay? Porque uno se pregunta, bueno, esta protección de la cual son objetos los trabajadores no es casual, es producto de, digamos, de una circunstancia histórica donde se buscaba lo que se llama, inclusive, fíjate, la connotación peyorativa, dice la parte débil es laboral, la fuerte es el empresariado, fíjate, ¿no? Ese es el concepto que prevalece entre los abogados laborales.
Pero entonces uno dice, bueno, pero si, ¿por qué alguien como Horacio querría plantear desproteger a los sectores laborales, ¿no? A las partes débiles? La respuesta es que lo que ha ocurrido en la práctica es que sí estamos protegiendo a un segmento de la población, en este caso estamos protegiendo, pero protegiendo solamente a aquellos que disponen ya de empleo, pero a la misma vez estamos desprotegiendo y colocando en una posición de desventaja al resto de las personas que buscan empleo, ¿no? Y es lo que creo que el balance al que tú te refieres, que hay que buscar precisamente ese equilibrio entre quienes ya tienen empleo y los beneficios que le deberían corresponder y aquellos que quieren ingresar y tener un empleo y que no lo hacen como consecuencia de que efectivamente en virtud de las leyes laborales hacen tremendamente rígido el proceso de contratación. Estoy consciente de, digamos, de la sensibilidad política que podría representar en un momento dado adoptar un cambio en el sistema laboral. La última vez que se hizo fue durante el gobierno de Pérez Valladares y efectivamente eso acarreó grandes protestas, ¿no? Pero mi punto creo que ese rechazo obedece más a temas de carácter ideológico que de otra naturaleza. Ese es el punto. Hago la aclaración antes de pasar la palabra, que hemos hablado apenas de uno de los factores que hacen que el desempleo en Panamá sea estructuralmente alto, pero no hemos abordado otros que están pendientes. No, continúa. Yo pienso que queda claro el concepto y todo Sí, el que nos está escuchando entiende de lo que estamos hablando. ¿Okay? yo esperaría. Si tú tienes trabajo, tienes grandes beneficios, pero si no tienes trabajo, se te encuentra difícil conseguir trabajo. 10% de desempleo es altísimo. Nosotros tenemos el desempleo más alto de Centroamérica ahora mismo. Eso no puede ser. Y lo que quisiera destacar, sobre todo, Javier, antes de pasar a los otros puntos, que ya casi no nos quedan minutos, es que el concepto aquí es que es sencillo. Es como que, ok, te voy a hacer un símil. Tú tienes calor en tu casa, ¿no? Y tienes el aire acondicionado prendido, pero a la misma tienes prendido una calefacción. Entonces, tu tendencia es decir, voy a poner el aire más frío, voy a bajarlo de 23 a 21, 20. Y yo te digo, espérate, te voy a dar un consejo. Antes de hacer eso, ¿por qué no pagas la calefacción? ¿No? Y es un poco el problema que tenemos también en la generación de empleo en nuestro país. Es decir, tú puedes tratar de inyectarle a la economía nuevos recursos, tú puedes tratar de buscar nuevos inversionistas, etcétera. Pero el hecho es que al final del día, si tú no resuelves de fondo los problemas que estamos abordando, el esfuerzo de tratar de crear nuevos empleos resulta un poco más oneroso y más complicado que eliminar esas barreras, ¿no? Primero. Segundo, no solamente es un tema de rigideces de la normativa laboral, sino que también tiene que ver con, por ejemplo, el desfase o la disrupción o la falta de equilibrio, de concatenación que hay entre la oferta y la demanda. Y me refiero a un sistema educativo que realmente no está generando la calidad de potenciales trabajadores que se requieren. ¿Por qué? Porque no vienen dotados del conocimiento que se requiere, y en ese sentido es importante que el mercado laboral empiece a generar una oferta de trabajadores que manejan ciertas tecnologías, cierto conocimiento, que tengan inglés, que tengan cierto manejo de ciertas habilidades blandas como capacidad de negociación, etcétera, ¿no? Entonces este es otro de los factores, más no es el único. Que es un tema al final del día también de educación. Otro que tiene que ver es con el tema de formalización, lo difícil que resulta crear una crear un empleo, crear una empresa, registrar un trabajador nuevo, etcétera. Son temas que no dejan de ser complejos y por ende hay que simplificar esos procesos. Pero son algunos de los factores. El 40% de los empleados no están, gente que están trabajando, no están en la caja del Seguro Social. Eso es un problema. La informalidad es tremendamente alta y la informalidad no la vamos a resolver por vía compulsiva de obligar a la gente necesariamente a que coticen, sino que lo vamos a hacer también facilitando los procesos de inscripción y permitiendo la posibilidad de que se generen nuevos emprendimientos, ¿no? Y que esos emprendimientos a su vez resulten que generen ganancias, ¿no? Entonces hay que crear todo un ambiente, transformar el ambiente para fomentar el emprendedurismo y crear nuevas fuentes de trabajo. Ese es el verdadero reto, ¿no? Guillermo, no sé si tienes algún comentario. Sí, es que yo creo que el problema es mucho más profundo. Ya nosotros estamos en el fondo. O sea, no crea que vamos a llegar al fondo. Mientras que Horacio hablaba, ahí abajo se está estacionando Ana Giselle Rosas, que viene para acá, para la tertulia, y venía una persona caminando, y en vez de irse hacia la acera, donde normalmente está la gente, paró su andar a esperar a que el carro se estacionara para seguir por el estacionamiento y luego ir a la acera. O sea, ni siquiera para caminar, el empleo del raciocinio mínimo
para caminar. Ya no te hablo de los trabajadores de Bocas del Toro que están parados afuera de la cerca, que no entienden por qué no abren la puerta de la cerca de las bananeras, o los profesores y maestros que están afuera de las aulas preguntándose por qué el gobierno no los deja impartir la educación a los niños y señalando al Ministerio de Educación que no quiere que los niños den clase. No, es que te votaron, no te diste cuenta. Entonces ya es un nivel de comprensión mínima básica de cosas repetitivas a cierto nivel. Y si vamos a más abajo, es mucho más grave. Nosotros estamos en un momento donde cada empresa que venga a Panamá va a querer traer personal porque saben esta situación que yo estoy diciendo. Y eso va a convertir más difícil la situación para el que quiera obtener empleos. Sí. Obtener empleos para panameños en Panamá va a ser mucho más difícil. Y la única solución que yo veo es capacitar a lo que hay para que se cree una base de pymes lo suficientemente grande que absorba eso, porque si no es el Estado, y el Estado no tiene recursos. Ese es otro tema fundamental que tenemos que tratar, y es la falacia que hay detrás de que si yo facilito la entrada de extranjeros a trabajar, sobre todo de extranjeros calificados, eso va a desplazar a los panameños. No, es exactamente lo contrario, una forma de crear nuevas empresas flexibilizando la posibilidad de que vengan y se establezcan disculpa, Horacio, profesionales extranjeros en nuestro país. Es así, lo que pasa es que el panameño va a tener que tener un escalón más abajo o dos en el tipo de trabajo que va a tener que tener para trabajar para esos extranjeros que van a venir muy calificados para los empleos muy calificados que vamos a necesitar, que no los tenemos precisamente porque es un grupo muy pequeño que tiene las herramientas y que se está capacitando, que yo calculo en 10,000 anuales, que son los que se están graduando de los colegios, de los mejores colegios particulares y los mejores estudiantes de los colegios públicos, que no son muchos para un país como este. Y disculpa que te haya interrumpido. No, eso era precisamente lo que quería señalar, de la necesidad de establecer nuevos enfoques culturales e ideológicos frente al problema del desempleo, ¿no? Tenemos un oyente que nos mandó no es reformar la norma, es eso, es reformar la forma como vemos el problema. Tenemos un oyente que nos mandó un comentario que creo que no vamos a poder tocar en este programa, pero le prometemos que vamos a comenzar el próximo programa con él hablando sobre qué pasa con la gente sobrecalificada en Panamá a la que no le ofrecen nada. Eso es un resultado directo de lo que estamos hablando. Bueno, también es una señal de que el país no da las oportunidades para que esa persona sobrecalificada inicie su propio empleo. Es interesantísimo porque eso corrobora lo que yo siempre he sostenido, ¿no? Para aquellos que dicen en forma a veces quizás un poquito parcializada, decir, no, todo se va a resolver con educación, y yo sostengo, no, la educación es parte de la ecuación. La otra parte es resolver el problema desde el punto de vista de la oferta, y sabemos que tenemos un problema ahí, pero también hay que generar la demanda que efectivamente va a absorber esa mano de obra calificada que vamos a preparar. Entonces tú tienes que, por eso digo simultáneamente, es mejorar la educación y también es mejorar la condición para la creación de nuevas empresas, ¿no? Que precisamente permitan absorber esa mano de obra calificada y no calificada. La comunidad colombiana en Panamá es la más grande del país de extranjeros. No hay uno solo pidiendo limosna en la calle. Te lo dejo ahí. Eso es cultural, es educación. Sí. Y no me digas que tienen visa de empleo o que tienen permiso de trabajo, porque no lo tienen. Tienen las herramientas para crear su propia fuente de trabajo. Y lo encuentran en Panamá. Nosotros no lo encontramos porque no tenemos las herramientas, no porque no sabemos. Pero bueno. Hay que retomar el tema ese y profundizarlo. Sí, Horacio. Sí, vamos a anotarlo por ahí. Bueno. Horacio Estriví, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bueno. Al contrario, gracias por la oportunidad y hasta el próximo jueves. Te mando un abrazo. Javier Castillo, muchas gracias por la colaboración. Siempre un placer, Guillermo. Hasta pronto. Mirador Económico ha terminado hasta acá. Y recuerden, el domingo en YouTube vamos a estar nuevamente con Mirador Económico. Ahí lo pueden ver si se perdieron algo de este interesante tema del día de hoy. Vamos a la pausa y regresamos en la mañana en Compo Radio Ancon.